Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues otra vez estamos aquí nuevamente, Claudia Blix y yo, Javier Sandoval, en una nueva reunión donde vamos a hablar hoy de una película. Hoy es el día 15 de junio del año 2024 y nos reunimos precisamente en nuestra sección de cine y psicoanálisis en nuestros dos respectivos canales, el de Claudia, Cinema Blix, y el mío, Energía y Entelequia, Complejidad y Psique. Entonces, el día de hoy, pues vamos a ver una película muy interesante. La recomendamos mucho, la vimos en la Cineteca, no es muy fácil encontrarla, pero se la recomendamos para que la busque. Pues platícanos, Claudia, la película, por favor. Bueno, la película se llama Culpa y Deseo, es del 2023 y se trata, es una respetada y exitosa abogada, pone en riesgo toda su vida y su matrimonio cuando entra en un juego de seducción con el hijo de su esposo de 17 años. Esta película es de la directora francesa Catherine Breillat, que en la actualidad tiene 75 años y que aparte fue co-guionista. Los actores principales son Leah Drucker, Samuel Kircher, como Theo, el chavo de 17 años, y Olivier Ravardin-Pierre. Por cierto, como nota curiosa, este Teo tiene un gran parecido físico con el joven Tazio de la película de Luchino Visconti de Muerte en Venecia. ¿Qué nos puedes comentar, Javier? Bueno, pues es una película, pues que como hemos dicho aquí, nosotros no vamos a tener un respeto para los finales, porque lo que nos importa aquí es que ya los que están escuchándonos hayan visto la película, ¿no? Es una película transgresora. Se trata de una relación entre la protagonista, la mamá, que se casa y se une con un hombre que ya tenía un hijo anteriormente, y este matrimonio adopta dos chiquitas en un intento de reconstrucción de un hogar. Pues entonces, ante la dificultad de tener hijos, adoptan dos chiquitas, que son dos hijas orientales, racialmente, y que las crían en Francia. Estos padres franceses pues deciden vivir en un lugar paradisiaco, estas campiñas, estas zonas rurales francesas muy hermosas, en una casa de sueño. Deciden emprender esta aventura. Ella es abogada, él tiene que trabajar mucho y el hijo tiene la oportunidad ahora de vivir con ellos. Este hijo es como una muestra de que el papá había estado con muchas dificultades de hacerse cargo de él antes, por lo cual es una reoportunidad de convivir con él. El papá, con su culpa, hace un acercamiento al hijo pretendiendo reponer el tiempo que no estuvo con él. Sin embargo, pues el papá de entrada pues no cumple mucho porque el papá está muy ocupado, no tiene mucho tiempo, está muy metido en sus cosas y en realidad su acercamiento con su hijo pues es muy leve. Es más bien, se lo deja más bien a su nueva esposa, a la madrastra de este muchacho, y al dejarlos ahí, entonces él está nuevamente ausente. A principio pareciera que la nueva pareja de este señor, la madrastra de este muchachito, pues no está muy a gusto que esté ahí el muchacho, se dedica más a cuidar a sus hijas. Ella trabaja como abogada, pero no tampoco trabaja tanto. Y entonces en el comienzo de la película es como un acercamiento con un muchacho que es rebelde. El muchacho es temerario, no es muy conforme, es un muchacho más bien rebelde, impositivo, poco receptivo. Y entonces al principio se ve ese encontronazo. Está con una madrastra, pues que él no quería, y él tiene que, pues ahí convivir con este muchacho, que inclusive en cierto momento, al principio de la película, dice que no tiene que convivir tanto con él, afortunadamente, como diciendo, bueno, aquí me lo trajo él, pero pues bueno, tengo que convivir con él, ¿no? Entonces parece un hogar mal integrado o una reintegración familiar no muy buena, porque este muchacho está en sus cosas, es un adolescente, está más bien en sus juegos, en sus distracciones, y no hay esa integración. Pues bueno, de eso trata la película inicialmente. No sé, Claudia, si quieras tú seguir el desenlace para que empecemos a comentarla o qué quieres.
Bueno, como vaya saliendo, ¿no? Como siempre, Ok. como vaya saliendo. Bueno, esta madrastra, tampoco yo la veo demasiado molesta de que venga este muchacho de 17 años a la casa. Eh, Se empieza a sentir un poquito como interesada, que pues este cuate es como muy pues, de vivir el momento, empieza a platicar con él, es sumamente cariñoso con las dos hijas que este matrimonio tiene, que son unas niñas chiquitas que adoptaron, son orientales. Y bueno, las niñas están felices con el chavo, el adolescente de 17 años, y él también. Y bueno, ella lo trata bien, es amable con él, pero de repente todo se empieza a descontrolar, se empieza a descontrolar mucho, porque ella, bueno, siempre la vemos con una copa en la mano y tampoco es que veamos que ella, pues como tú ya decías, trabaja mucho, ¿no? Realmente no trabaja tanto, tiene como demasiado tiempo. Y empieza como a convivir con este muchacho bastante y empieza a haber una relación entre ellos. ¿Y cómo podrías tú describir esta relación, Javier? Pues yo diría que inicialmente, así como que yo la veía ya fastidiada, tengo que convivir con este muchacho, de hecho lo dice verbalmente, pues qué bueno, porque mejor, mientras menos lo vea, mejor. Pero en un proceso sutil y gradual, esa convivencia, que inclusive en cierto momento ya le dice, oye, es un esfuerzo, ¿no? Para hacer familia, él en su forma, ¿no? De adolescente, retador, poco, pues poco poco apegado a la autoridad, pues hace como los momentos de convivencia, empieza, primero se encierra, pero poco a poco empieza a convivir más en función primero de sus hermanastras, y luego en esta convivencia pues empiezan a salir los cuatro y se empiezan a dar una serie de situaciones en donde, para empezar, lo que me resulta muy interesante es que este muchacho es un muchacho muy guapo, muy delgado, es como un efebo, que eso lo hace como un adolescente, pero que en esa delgadez, digamos, atlética, empieza a generar una serie de como transgresiones dentro del marco familiar. En una familia tradicional francesa, en una familia tradicional, un muchacho que se va sin camisa a comer, pues normalmente se le dice, oye, no, ponte una camisa para comer. Y eso que parece una regla así como de flojera, pues en realidad con este tipo de película nos damos cuenta que trae esos fundamentos de ciertos convivencias, ciertos procesos de represión que van más allá de una educación como formal, más allá de una educación como tradicional, sino más bien ahí nos damos cuenta que tiene cierto sentido cómo dentro del marco familiar que se generan ciertas reglas, pues precisamente esas reglas tienen que ver con que los organizadores emocionales en una familia tienen que pasar un filtro de tal manera que haya situaciones que no se presten a uno de los principales organizadores antropológicos de la convivencia familiar, que es el incesto. El incesto es una prohibición básica que hace que precisamente entre los padres y los hijos la convivencia sea asexuada y que, como está muy bien instalado en Occidente, pues ni siquiera no lo imaginamos. Son cosas tan fijas, tan fuertes en esto, que precisamente cuando un padre le dice a una madre, le dice al hijo, oye, ponte una camiseta para comer, eso que parecía una regla de etiqueta, en realidad también ya nos está permitiendo empezar a hablar de los aspectos antropológicos de esta película, donde ese muchachito, que es el hijastro de esta mujer, pues no podría empezar a tener ese tipo de transposiciones y de transgresiones, ¿no? Y se va notando porque en cierto momento ella le comenta eso, ¿no? De su delgadez atlética, y entonces empieza a existir un cierto juego que desde un principio, gracias a esta forma seductora del muchacho, se empieza a sentir que está pasando algo un poco extraño dentro de cierto límite, y gradualmente el incremento de esta convivencia empieza a generarse esta tensión sexual que es primero muy sutil, pero que poco a poco va apareciendo,
y que en una cena donde están ellos en un día de campo que se van a nadar al río, los cuatro, las dos hermanastras, el hijastro y la mamá, la madrastra, pues empieza a sentir ahí ya dentro del agua una serie de juegos que no tendrían que darse, que a lo mejor en una familia que no tiene estos problemas de tensión sexual porque está muy bien instalado estas prohibiciones básicas del incesto, pues podrían parecer como parte de un juego normal familiar, pero aquí el autor y los actores lo manejan muy bien y se empieza a sentir que aquí hay cierto juego entre ellos. Y ese juego se empieza a dar de tal forma que si antes las hijastras eran el punto de referencia, de repente ellos ya empiezan a tener una convivencia, las hijas vienen de regreso dormidas atrás y ellos dos empiezan a convivir. Y este muchacho, que es transgresor, que no tiene mucho respeto a la autoridad, empieza francamente a hacer un juego seductor, muy fino inicialmente, y ella también empieza a tener una aceptación de ese juego y también empieza a mostrar estos tintes de tensión sexual, en donde ya las risas y las conversaciones empiezan a cambiar de forma y durante un cierto tiempo se nota la tensión, se siente, pero está todavía dentro del marco de cierta situación familiar de una familia que se está reorganizando, ¿no? Ujú, Y luego ya estando en casa, pues ya comienzan a darse acercamientos fuera de espacio, fuera de horario, esos espacios que son como prohibidos, ¿no? La recámara del muchacho, la recámara de ella empiezan a transponerse, empiezan a entrar unos a otros, empiezan a ver ciertos acercamientos en condiciones ya más íntimas, con ropa más, ya no la que usa en la calle, sino la que está dentro de la casa para dormir después del baño. Y entonces ya comienza ahora sí a sentirse francamente esa tensión. ujú. ¿Quieres describir la escena que cuando la vimos Claudia y yo, se sintió la tensión? Yo no sé si tú lo sentiste, Claudia, pero en el auditorio de la Cineteca hubo un ruido, la gente rió, la gente se sintió en esa escena que estaba pasando algo fuerte, ¿no? Para todos los que tenemos una formación occidental, con el incesto como algo imposible de poder actuar. Eh, Mira, Javier, lo estás describiendo bien. Me gustaría que tú lo describieras y ya Ok, después yo platico otras cosas que quiero ok. platicar. Pero vas muy bien con esto, Bueno, lo estás describiendo bien. Y las entonces risas, todo eso de la cineteca, pero a ver, tú dilo y ya después yo digo. esa tensión sexual que se empieza a dar, viene una escena donde hay un proceso que pienso yo, ¿no? Yo en lo personal sentí esa anticipación de lo que iba a pasar y se estaba sintiendo porque está este muchacho jugando en su celular con estos juegos de videojuegos. Entra ella, ya en ropa más como de casa, creo que ella inclusive trae su bata, entra y entonces se acerca y le dice, ¿qué estás haciendo? "Pues estoy viendo aquí este videojuego", y las sonrisas son evidentes. Se acerca para ver qué es lo que estaba viendo, comparten el celular donde estaba el muchacho viendo estos videojuegos y ahí el manejo de la cámara es estupendo. La cámara se instala atrás de ellos dos, en sus cabezas, y se ve de fondo lo que estaban viendo y de repente se empieza a ver cómo se cierra la imagen, ellos se van acercando y como son esos besos que van apareciendo de repente cuando hay una escena romántica, se voltean entre los dos y se empiezan a besar. Y entonces, oh, se siente como que se ha roto uno de los grandes organizadores. Comenzó el incesto y se empiezan a besar en la boca, empieza a ser un beso suave y cada vez mayor, y acaban teniendo relaciones sexuales. Además, eso está antecedido de que esta mujer es más joven que su marido, inclusive cuando ellos tienen relación A sexual. ver, déjame ahí entrar. Sí, entra. Sí. Bueno, eh, bueno, primero una pregunta, ¿es incesto o no es incesto? Porque, bueno, ella no era la mamá de él, ella era la madrastra, ¿no? Sí. Entonces no sé si está bien el término incesto, más bien se está rompiendo como una regla, ¿no? A toda la Bueno, pero organización, ¿no?
No Sí, sé. pero el incesto es organizador social, ¿no? Más allá de la sangre biológica, ¿no? Pues es un organizador social enorme, porque sea o no hijo propio, a final de cuentas, el momento en que es su hijo de él y que están haciendo un reintento de formación familiar, pues ya el marco es de una familia que se está tratando de reorganizar, ¿no? Y claro, es diferente si es un hijo de 17 años que está con su mamá, pero a Ujú, final de cuentas, la instalación social es de ser una familia reorganizada, en ok, donde más allá de la cuestión biológica, el momento en que ellos como matrimonio acceden a hacer esa organización familiar, ese patrón es tan fuerte que en ese momento es el hijastro es prohibido. Y en ese eso estoy de momento, acuerdo, ¿no? Bueno, ahora lo que sí vemos de esta mujer, que se llama Anne, eh, es que tiene como un gusto por toda la sensualidad masculina. Porque cuando ella está teniendo una relación con el esposo, también le está diciendo, está delicioso, aunque estás, digo, más mayor y que, aunque tienes arrugas, aunque, o sea, ahí ella se ve que está bastante contenta con el esposo en ese aspecto, ¿no? Y después resulta que no es que ella no esté satisfecha, o al menos no parece que no está satisfecha con el esposo, pero también cuando está con este muchacho tan joven, tan delgado, tan guapo que parece como una estatua, algo así, tan bonito, no tan masculino, sino tan bonito, ¿no? También está encantada esta señora, ¿no? Parece que pues todos le van de todas las edades, sea el hijastro, sea el esposo, ¿no? Y otra cosa que también observo es que, pues parece que está perdido el papá de este muchacho y el esposo de esta señora porque casi no sale, siempre está trabajando, ¿no? Siempre está como de viaje o en otro lugar que no convive con esta familia, rara vez lo vemos con el hijastro que tenía como bastante pique, pero digo, no el hijastro, perdón, el hijo, pero con las niñas, con las hijas, pues tampoco lo vemos, como que es alguien que no está, ¿no? Que como diría Lacan, esto del padre, ¿no? Que tiene que romper con esto, pues no está, en ningún momento está, pero esta señora parece que le gustan, pues todos, los grandes, los chicos, los hijastros, el esposo, ¿no? Y cuando hay una reunión donde por fin está el esposo con sus amigos y están pasándola contentos. Llega este joven y ella pues se va con él. No se queda con este muchacho, con el hijastro. No se queda en la fiesta. Y luego el señor se lo reclama. Pero tampoco es que este señor esté muy presente en esta familia, parece, ¿no? fíjate que yo percibo distinto la sexualidad de ella, Mm, porque en esa escena sexual inicial en donde están él y ella, el esposo y la esposa, están teniendo sexo, a mí me parece que ella como que apenas y disfruta, ¿no? Yo más bien la percibo como una sexualidad rutinaria, sin mucha excitación. Y al contrario, me parece que el contraste es muy interesante cuando está teniendo sexo con su hijastro. Ahí me parece que ella está gozando sexualmente mucho. Y lo veo como que precisamente es, hasta en el comentario que le dice, ¿no? Cuando están juntos, ellos ya, el papá y la pareja grande teniendo sexo, ujú. ella la siento como pues apenas, ¿no? Cumpliendo la vida sexual. Y él mismo le dice, bueno, pues, ¿cómo ves? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues yo tengo gerontofilia, le dice, todavía, ¿no? Como haciendo énfasis en que está viejito ya, pues. Y ahí es donde resulta interesante, porque entonces es una mujer, que luego yo quiero comentar algo de ello, pero primero está aquí en la sexualidad, donde sí disfruta la sexualidad con un jovencito que es 20 años menor que ella, ¿no? Y no tanto con su esposo, que es 15 años mayor que ella. Y ahí entonces yo sí veo que hay un juego erótico sexual
y juego de poder. En mi opinión, ella juega a ser poderosa con él en función de ser una mujer más joven y atractiva todavía físicamente, y él como una persona que ya se siente físicamente disminuido y que se siente en un juego donde está teniendo acceso a una mujer todavía en condiciones físicas muy, muy, muy guapa todavía, y que precisamente ella juega eso, donde no le importa la diferencia de edad con su hijastro y disfruta. Es ese muchacho que le gusta, porque inclusive lo dice, ¿no? Estás muy delgado, como, pero diciéndole que le gusta, pues, ¿no? Y entonces ahí sí me parece que es un juego sexual clarísimo de ella. Con este muchacho sí disfruto, lo hago, rompo el esquema, le digo que nada más queda entre nosotros, que esto no puede volver a pasar, pero esas cosas que se dicen verbalmente, pero que evidentemente ellos están en un juego erótico sexual activo. Y aunque ella dice desde el principio, no le vas a decir nada a tu papá, aquí esto queda entre nosotros, no lo repetimos, no tiene ningún freno, ¿no? Y este muchacho que está probándose en la vida, pues es el primero que trata de romper ese esquema para repetir y repetir la sexualidad. Ok. Bueno, pues ahí sí lo veo diferente que tú, pero bueno, ¿tú crees, por ejemplo, este muchacho que se enreda con esta madrastra, qué pretende? O más bien, yo digo que ella lo envuelve en esto, ¿no? Ujú. Ella lo envuelve y él pues le gusta esta mujer con experiencia más grande y también podría ser un poco en contra del papá, ¿no, Javier? ¿Tú cómo lo ves? Que precisamente yo creo que acá ya en la perspectiva psicoanalítica, pues tenemos así la posibilidad de empezar a hacer una serie de reflexiones muy interesantes, ¿no? Porque como estas cosas no pasan frecuentemente, cuando pasan, pues ponen en evidencia todo lo que está puesto en estas estructuras antropológicas de convivencia a través de tabús. Y de ahí me voy de inmediato a la obra de Sigmund Freud, Totem y Tabú, donde a nivel de organizados antropológicos, Freud, pues por supuesto, no era muy interesado en la antropología, pero bueno, consideramos que es un hombre ya de muchos años atrás, no le tocó toda la teoría antropológica del siglo XX, no le tocó el estructuralismo, existencialismo, entonces su libro Totem y Tabú es un poquito viejo, pero de entrada él dice, ¿no? La organización social en Occidente se da gracias a que hubo primero en un ritual el papá poderoso que tenía el control de todas las mujeres y tenía el control de toda la familia, es puesto en un lugar de referencia de poder y los hermanos que están fuera del juego del poder tienen que matarlo. Ese papá totémico lleno de poder tiene que ser matado por los hermanos en el principio de la organización cultural de Occidente, de tal forma que en ese asesinato del papá se organiza entonces la sociedad. Según el mismo Freud y precisamente algunos antropólogos que le secundaron, esto daría precisamente una organización social donde el papá que tiene todo el poder genera esas condiciones donde él tiene todas las posibilidades de tener éxito y los hijos a través de este asesinato inicial comienzan la cultura occidental donde hay un orden y donde entonces en el incesto se prohíbe los contactos sexuales dentro de la familia. Esto trae estos primeros organizadores donde la endogamia está prohibida, se promueve la exogamia, los integrantes de una familia, que yo la considero esto una familia, ¿no? Una familia compuesta tienen prohibido la endogamia y es una organizador que se tiene arquetípicamente y transgeneracionalmente, y entonces ellos saben que están transgrediendo un organizador tan importante. Y ahí entonces ya desde lo psicoanalítico podemos ver que esa forma de estar compitiendo en el complejo de Edipo, papá e hijo, compiten por la misma mamá. Y aquí, independientemente de que es un hijo recién integrado, se da, me parece, ese fenómeno que describió muy bien Freud del complejo de Edipo, donde están compitiendo por la misma mujer. El hijo, cuando tiene el proceso de crecimiento, que cree que su mamá es suya, este niño de 1, 2, 3 años, de repente se da cuenta y reniega y es berrinchudo y quiere poseer a su mamá. En el complejo de Edipo, el niño se tiene que dar cuenta que esa mamá tiene una pareja que es su papá, ¿no? Y entonces tiene el niño que renunciar a esa mamá para poder hacer su propio proceso independientemente de la mamá. Aquí está interesantísimo porque esto es en un muchacho de 17 años,
pues está esa competitividad con el padre. De alguna manera, este muchacho tiene una referencia con el padre negativa, se siente abandonado por el padre, no siente que lo cuidó y de alguna manera tiene una competencia y como lo describe Freud en el complejo de Edipo, una relación ambivalente con el padre. Su padre le suministra los recursos económicos, pero a final de cuentas tiene un gran odio y competencia y está compitiendo por la misma mujer. Pero lo que pareciera duelo entre machos, que es el principal foco de estas sociedades patriarcales, que Freud habló mucho más, el juego del hombre, los hombres compitiendo, pues nos encontramos con una mujer que es diferente. En el complejo de Edipo original tenemos que digamos, la mujer en turno era Yocasta. Y Yocasta no sabe nada de lo que está haciendo, aparentemente, ¿no? Yocasta está casado con Layo y en el complejo de Edipo, en la tragedia griega que se basa Freud, pues Yocasta está inconsciente de todo. A final de cuentas, lo que Yocasta le tocó vivir es que estaba con Layo y Layo es matado por alguien en un camino en un camino que se entrecruzan tres caminos, ¿no? Y luego entonces Yocasta se une a Edipo. Ese Edipo, que es su hijo, que ella no lo sabe, Ujú. es una mujer que no está conscientemente haciendo nada. Pero aquí yo sí estoy de acuerdo contigo, Claudia, sí, sí, sí veo una mujer maquiavélica. Esta mujer sí es. Completamente, o sea, una mujer completamente perversa. que, que aparte de todo, quiere el todo, ¿no? Quiere la vida burguesa, la casa bonita, estar en un lugar padre, tener todos los privilegios, porque eso de que ella era una mujer, abogada y todo eso, pues sí, pero no se le ve que trabaje mucho, ¿no? Quiere todo eso, más aparte quiere poseer a este muchacho, al hijo de su esposo, ¿no? Muy maquiavélica, abusando de alguna manera de este muchacho que pues no está formado, se ve que tiene muchos problemas, muy inestable, quién sabe qué pasó con la mamá de él, ¿no? No sabemos bien esa historia de la mamá de él, pero también pues con una mala relación con el papá, que es muy común en esas épocas de adolescencia, ¿no? Y ella, pues, aprovechándose, disfrutando la vida, el placer, y ¿qué pasa? Porque la primera escena de la película es cuando ella es una abogada y está defendiendo a una chica que abusaron de ella, ¿no? Y ella acaba abusando del muchacho, ¿no? Acaba abusando del muchacho y el muchacho pues es un menor de edad que está perdido por la adolescencia y por lo que sea y por su vida, está perdido, pero está abusando del muchacho y está abusando del esposo. Ujú. Y también pues de alguna manera, ¿qué pasa con esta mujer? No piensa en las hijas que tienen, estas niñas pequeñas que tiene, ¿no? O sea, una mujer muy perversa y él pues en todo esto del complejo de Edipo y como muy desorientado y ella abusando de él, ¿no? Pues yo lo veo en otra tonalidad distinta, ¿no? Yo no lo pondría así, yo pensaría más bien que la película está muy bien hecha, Ujú. porque en el momento en que van pasando las cosas, parece más bien una mujer que se va dejando ir en este gozo sexual, por supuesto que transgrediendo y rompiendo las reglas sociales, ¿no? Del incesto, pero yo en lo personal lo percibía como que se iba dejando ir y que precisamente mientras duró la relación sexual entre ellos, mientras duró la relación que estaban teniendo, era como un jugueteo de adolescentes entre ellos y que ese juego que iba creciendo, creciendo y que iba irrumpiendo, porque entonces ya no solamente lo hacían cuando estaban lejos de que alguien los viera, en una fiesta de las niñas, pues cuando se van una covacha por atrás para sacar algo, pues de repente se acerca este muchacho, están rejugando y se acerca la hermana y los ve. Y en eso entonces que la hermana se ve y dice, me voy en este momento, no te quiero ver. Y se larga de la fiesta, ¿no? Y ahí entonces es cuando se rompe el juego y ya no les queda otra más que tratar de manejar esto, de cómo lo van a hacer, ¿no? De cómo van a hacer, porque ya la hermana ya está enterada. Y entonces el juego, Oye, pues nos. pero algo sí te quería decir. Tú dices que se dejó llevar esta mujer, sí, ok, se dejó llevar, ¿no?
pero bueno, pues, tanto como un jugueteo, eh, pues ella no tenía 15 años, ella no tenía 17 años, ella ha de tener cuarenta y tantos o algo así, ¿no? O sea, un jugueteo que se dejó llevar, pues me parece poco, Ujú, poco. Porque ¿qué tal? La hermana cuando los ve, pues dice que, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué ujú, es esto? Yo ya me voy, ¿qué estás haciendo? Y entonces, ok, trata ella de ver cómo le hace para arreglar, pero pues se dejó llevar, me parece poco para lo que es. ujú. Bueno, pero yo es que iba a otro lado, y lo que yo trataba de decir es que el Sí. director que lo maneja muy bien, a mí me parece que hasta ese momento lo va manejando como si fuera algo que está pasando entre ellos, porque Ujú, aparte no es un muchachito tímido, no es un muchachito que es seducido y abusado de una forma directa, es un muchacho que activamente está todo el tiempo buscándolo a ella y que ella misma le dice que ya no sigan, pero entonces el muchacho no se para y entonces mutuamente van continuando la situación sexual. Y yo a lo que quería ir es que creo que el manejo del director es muy bueno, ujú, porque hasta ahí me parece que yo veo más bien un jugueteo que el director así lo decide y que en ese momento en que se rompe ese juego porque ya se dio cuenta ella y que no hay otra que manejar las cosas de una forma diferente, el director es que nos da la oportunidad de conocerla a ella de una manera mucho más profunda, porque la reacción que tiene es la que a mí me parece que ya a posteriori ya nos permite verla a ella con todo su manejo, ¿no? Pero porque el director hasta ahí mantuvo muy bien como un escarceo juego que se fue dando y cuando viene el momento en donde el muchacho se va un fin de semana con su papá para hablar, para pasar juntos y convivir, es cuando el muchacho le dice lo que pasó. Y claro, no hubiéramos esperado que no fuera así. Si vemos las características del muchacho, el muchacho no tiene mucha capacidad de filtro, pues no, uno no esperaría que fuera de otra manera. Ahí me parece que ese momento es buenísimo en la película, porque es cuando el director ya mete la escena que nos permite ver la dimensión de esta mujer. Cuando ya le dice todo y llega la pareja y le dice enfrente, me contó mi hijo que estás teniendo un escarceo romance con él. Ese momento es interesantísimo porque no sabemos cómo va a reaccionar ella. ujú, Y ahí es donde el director de repente nos muestra a una mujer fría, calculadora, negadora, y se muestra indignada, ya me voy, ¿cómo crees eso? No es posible que le creas a ese muchacho que está lleno de problemas. Y cínicamente, sin ninguna, con una frialdad absoluta, niega todo. El marido, que nos permite ver ese marido que finalmente era el supuestamente hombre alfa del juego, ¿no? Edípico, nos muestra su debilidad, porque ese marido ni tiene buena relación con su hijo y con ella tiene una relación más bien como de necesidad, mucho más dependiente él de ella, que no le queda otra que ponernos enfrente a su hijo y decirle, a ver, ya me dijo, ya nos dijo aquí mi mujer, nos dijo que estás mintiendo. Di que no es verdad. Y el hijo dice, no, sí es verdad, sí pasó todo eso. Y ella, en un cinismo absoluto, en una frialdad y en un maquiavelismo, niega todo. Yo por eso ahí creo que el director hace muy buen manejo, porque hasta ahí nos permite ver toda la dimensión del manejo de la mujer en esta parte más psicopática. Entonces, por eso yo lo veo como un atributo del director, porque el director ujú, sí, yo creo que es muy ujú. fino. Es directora, Es dijiste, ¿verdad? directora, sí. Sí. Muy fina, ¿no? Y ahí es donde ya Sí, decimos, ah, fíjate. caray, ¿con Ajá, qué mujer estamos? O sea, esto no está fácil. Es una mujer muy psicópata ya, ¿no? Porque es como el grado de capacidad de mentir me parece impresionante, pues. sí. Y de ahí en adelante, ella se comporta fríamente con un muchacho que ahí es donde muestra esta adolescencia, porque él sí se queda con el deseo de seguirla teniendo cerca como logro sexual. Y ya inclusive el papá desaparece. Ahí es donde vemos, ahí me parece interesantísimo, porque lo que Totem y Tabú decía al principio, ya dijimos, es un libro muy viejo, ¿no? Pero lo que decía Totem y Tabú es que era el parricidio por parte de los hijos, ¿no? Aquí lo interesantísimo es que el parricidio es por parte de la esposa. La esposa es el que lo hace menos y no solo es parricidio por parte de él, sino además en el control absoluto del muchacho. Ahí es donde ya siento lo que tú dices. Ahí es donde siento que se ve que ella es la que está en control de todo, con esa frialdad
y además que es una mujer muy endogámica, porque esa endogamia, que es lo que se permite que pase esto, se ve en la escena donde ella no tiene amigas, la única gente que viene es su hermana, y le preguntan, ¿quién es tu mejor amiga? Mi hermana. Es una mujer endogámica, está en su núcleo muy cerrado y no le importa lo demás. Pero ahí es donde vemos en esta nueva propuesta, ¿no? Edípica, no es el padre poderoso, es la mujer poderosa y con un padre muy débil. Y entonces ahí es donde se ve, ella es la que lleva el control de todo. Sí, no, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. En lo que yo pienso es que se ve como es ella desde antes que tú digas que así se ve. Yo así lo noté, Ok. porque hay como un momento que ella le dice, no, esto ya hay que pararlo, ya vamos a pararlo, pero otra vez vuelve a suceder, ¿no? O sea, si ella de veras no hubiera querido o lo hubiera querido parar o hubiera sido fuerte para decir no, lo que estoy haciendo no está bien, porque la que tendría que parar más esto soy yo, porque yo soy el adulto, y otra vez vuelve a caer y otra vez le vuelve a decir. Entonces, sí, a mí cuando este muchacho se va con el papá y le dice, y el papá llega y le dice, mi hijo me dijo que tú estás haciendo esto, y ella se la voltea, se hace la ofendida, ¿cómo es posible que pienses eso de mí? No es posible, etcétera. No me sorprendió tanto porque yo eso ya se lo había visto, porque no fue que cayó una vez, trató de pararlo, sino que era una y otra vez, y ella se dejaba querer por este joven. No, sí, Y luego, perdón, perdón, no, no, sí, te, no te dime, interrumpí, perdón, perdón, perdón. no di. No, no, que precisamente acá lo que me parece muy interesante es que precisamente en esta referencia que hace Freud al complejo de Edipo, que es acá lo que estamos discutiendo, Ujú, precisamente si vamos a la tragedia griega de Edipo, entonces ahí encontramos todo lo que le pasa a Edipo, que precisamente se casa con su mamá sin él saberlo, que es Yocasta, en ese momento lo que estábamos viendo es que las mujeres trágicas de Edipo, era más de la tragedia griega, era Medea, Medea que precisamente se enamora de Jasón y que entonces es engañada, acaba matando a sus hijos, pero como mujer trágica, ¿no? Pero aquí nos encontramos una nueva mujer trágica, ¿no? Esta no está referida precisamente en las tragedias de Edipo, ¿no? En las tragedias griegas, es una mujer calculadora, o sea, como en ese sentido muy masculina, maquiavélica, ¿no? Que todo lo calcula, y por eso es la presencia de esta mujer es interesantísima en el juego edípico, porque precisamente nos presenta un nuevo personaje trágico que en las tragedias de griega no se parecería a Yocasta, sino más bien Yocasta es como que no me doy cuenta. Y esta mujer acaba siendo calculadora porque luego cuando el hijo, que está enamorado finalmente de ella, y que ya el parecido está consumado porque el papá es una nulidad, ese muchacho va con otro abogado, le dice que la va a acusar, y ella dice, bueno, primero va a hablar con ella y dice, te voy a acusar legalmente. Y ella, di lo que quieras, es tu palabra contra la mía, ¿tú crees que van a creer a un adolescente, a una mujer que es una abogada? Y hay muchos juegos que quería yo comentar, porque precisamente en la tragedia griega, este Ujú. muchacho que sí está enamorado, va por la ley, ¿no? Si algo se refiere a la tragedia de Edipo, trágica griega, es que es la adquisición de la ley, ¿no? La ley es la que no permite que pasen estas cosas. Pero ella representa la ley a nivel terrenal. Y cuando viene la tragedia, como el dictamen negativo a todos los descendientes de Edipo, precisamente por haber sido incestuoso y haber tenido relaciones con su mamá, es cuando se designa que va a ser un destino trágico para toda la familia. Y todos los descendientes de Edipo y Yocasta tienen un destino trágico. Y sus hijas, Agripina, perdón, ay, ¿cómo? No es Agripina, Antígona, perdón. E Ismene, las hijas pues no son estas mujeres, digamos, de Medea, ¿no? Al contrario, Antígona se caracteriza por querer que su hermano tenga sepultura y se pelea con todos con tal de que tenga sepultura. Ahí Antígona está representando como hija de Edipo esa afiliación hacia la ley divina y de alguna manera se va en contra de Teocles, que era el hermano de Yocasta, y que no le quería dar sepultura porque su hermano, Polinices, había tratado de infringir el reino de Tebas.
Entonces ahí se confrontan la ley divina con la ley de los humanos, ¿no? Antígona representando la ley divina, donde el tótem y tabú se conserva, y el otro representando la ley formal. Aquí tenemos una mujer que representa la ley porque es abogada, y cuando el abogado va y le dice las cosas, ella con toda frialdad, mándeme que lo que sea, lo vamos a firmar. O sea, pero como si nada, pues, porque Ujú. ella, conociendo las leyes terrenales, pero irrumpiendo las leyes divinas, que en la tragedia de Edipo de Edipo, las mujeres son las que están protegiendo la ley divina, la ley divina se lo pasa por donde quiere, ¿no? Sí, no, Y no, entonces impresionante. esa mujer que es fría, erática, que simplemente representa la ley terrenal, se pasa la ley divina por donde se le pega la gana. Y a final de cuentas, en esa confrontación, el muchacho queda, en ese sentido, atolondrado, porque él quiere que pase algo más. Y cuando va a eso, ella lo resuelve con, ah, sí, pues la ley divina me vale gorro, y la ley terrenal, pues la manejo muy bien porque soy abogada, y aquí le digo, vamos a hacerlo, no, no pasa nada. Como si nada la mujer, pues. Pues una Pero es, sociópata, perdón, perdón, ajá. ¿no? A todo lo que da una sociópata, fría, calculadora, sin sentimientos. ¿Querías decir algo? No, no, a mí me pareciera me parecía interesantísimo porque precisamente ya cuando pasa todo y que entonces las cosas se están teniendo el curso legal, es interesantísimo que este muchacho todavía quiere regresar con ella y va Sí. y la busca y va a la casa porque la quiere ver. El muchacho quedó prendido, quedó. Esto que es interesante porque siempre se ha descrito que la agresión caliente, esta agresión caliente que es lo pasional, pues es muy diferente a la agresión fría, que es la del psicópata, que tú dices, ¿no? El psicópata es calculador. Y el muchacho todavía en esta cosa pasional, que es precisamente mucho de lo que pasa en los feminicidios, ¿no? Que este hombre que está apasionadamente enamorado de su mujer, va y mata a la mujer, ¿no? Eso está castigado ahora. ¿Cómo es que va a hacer por esto? Pero este muchacho entonces le sale esa parte de la agresión caliente y va y la busca a su casa y está tocando. Y claro, en la escena de la película se levanta ella, él está dormido, ¿no? Y como está dormido, entonces ella va y cuando ve al muchacho dice, ¿qué estás haciendo aquí? Vámonos. Pero bueno, pues ya el muchacho empieza a transgredir y empieza a acercarse sexualmente y ya accede y acaban teniendo nuevamente sexo, ya cuando estaba todo así, ¿no? Supuestamente en una cuestión Acabado, donde... ¿no? No, perdón, Ah, perdón. sí, que estaba acabado, que él había ido a acusarla, que había ido con el abogado y todo, pero bueno, este muchacho también, ¿qué le quedaba ya, no? Ya había perdido todo, había perdido la confianza del papá, no sabemos dónde está la mamá, quedó totalmente enamorado de la madrastra, pues va a decirle, a reclamarle, a tener relaciones, a que le diga algo, a matarla o no sabemos a qué, pero va ahí a gritar y a hacer un escándalo a la casa de, pues del papá, porque también a él ¿qué le queda? ¿Dónde puede ir? ¿Qué puede hacer? ¿No? Pero eso es lo que resulta interesantísimo, ¿no? Porque este muchacho, en la cuestión propiamente apasionada, pues va y toca, pues va a despertar a los dos, pues están los dos ahí durmiendo en la cama, ¿no? Entonces va a despertar a los dos porque él sigue enamorado. Entonces uno pensaría que esta mujer que ya manejó tanto con todo calculado y frío, pues lo que haría es bajar y decir, no, vete ya de aquí, porque el papá le dice, si tú no le pides perdón aquí a mi esposa, tú no puedes vivir aquí, te vas. Y lo corre de la casa, lo saca de la casa, ¿no? Que al contrario en la tragedia de Edipo, en la original, pues Layo saca a su hijo Edipo, no por esto, porque le está prefiriendo a su mujer, lo saca porque le dijo, le predijeron precisamente que él iba a matar a su hijo. Entonces él por proteger a su hijo, se encarga de decirle a su encargado se lo lleve para que no le pase nada, no dice que lo Ajá. mate. Y entonces acaban Ajá. yendo precisamente y lo deposita en el río, así precisamente para que se vaya y no se muera. Pero precisamente es porque quieren salvarle la vida. Él no quiere precisamente matar a su hijo. Aquí el papá lo corre. O sea, el papá no es como Layo, ¿no? Que no quiere que pase eso. Él le voy a creer a ella y a ti te saco, aunque eres un menor de edad, te saco, te expulso del reino de Tebas, la casa, y lo expulsa.
Y entonces cuando regresa y que aparentemente ya todo se está arreglando legalmente, uno pensaría que esta mujer simplemente iba a seguir en esa conducta hierática, diciendo que no pasaba nada, y luego a tener sexo con él nuevamente en la casa, cuando papá está dormido allá arriba, ¿no? No, pero pues ella es una trastornada desde el minuto número 20 o 30 o en el momento que empieza esta relación erótica, o sea, está trastornada y pues claro que va a bajar y va a tener otra vez relaciones sexuales con el chavo, ¿no? Y luego, ¿cómo ves el final? Como que el final te lo dejan abierto, pero hay como una expresión del papá que es claro que de repente le cae el 20, ¿no? Y se da cuenta, pues que aquí el que tiene razón, pues es el hijo. Pero es Eh, como un final, bueno, yo así lo interpreté, cómo lo interpretaste? así como que lo que, o sea, la última escena donde ella vuelve a la cama, no sé qué, y están ahí, y el final de él, la expresión que hace, es como diciendo, me cayó el 20. Claro que es ella es la culpable. Yo así lo interpreté. ¿Tú? Por eso, yo igual que tú, pero por eso me parece interesantísimo, ¿no? Porque precisamente estábamos hablando de los juegos conscientes e inconscientes, donde hasta ese momento, como era la palabra de él contra la del hijo, él decidió creerle a ella, porque el hijo pues, que era un rebelde, entonces decidió creer a ella, que representaba a una mujer legalmente, una abogada, decidió creerle, y uno pensaría, híjole, se está equivocando, ¿cómo no escucha al hijo? Pero el final por eso es buenísimo, porque ahí nos muestra todos los juegos conscientes e inconscientes, porque precisamente esta mujer tiene el descaro de volver a tener sexo ahí abajo mientras el señor está durmiendo, porque cuando se regresa y ya se acuesta, pues ya nos damos cuenta que claro que el señor también estaba despierto, nada más que no quiso verlo. Y cuando regresa y entonces le dice, ¿quién era? Pues era tu hijo, ya le dije que se fuera, no sé qué. Pero pues, obvio, si mi mujer se levanta de la cama y tarda 1 hora en regresar y le dice a él claramente, oye, te siento fría. Si simplemente hubiera bajado el bicho que se fuera, hubiera tardado 5 minutos en subir, 3 minutos en subir y no estaría fría. Le dice, estás fría porque se salieron a la covacha y ahí tuvieron sexo. Y en ese momento le está diciendo, yo sé que acabas de tener sexo con él, me estás mintiendo, no es cierto que nada más le dijiste que se fuera. Te tardaste 1 hora, aquí estuve esperando, pues claro que pasó algo. Eso que es evidente que pasó, él nos muestra su gran debilidad, que está muerto, es un padre con parricidio hecho por ella, y que en ese momento, en lugar de poder salir en esa vitalidad de decir, ah, ya sé que aquí tú me estás mintiendo, todo el tiempo me mentiste, en vez de que la escena final se convierta en ese momento cuando estás fría, le estás diciendo, sí me estoy dando cuenta, pero no te lo quiero decir. Entonces ella lo mira, se acerca, es que tengo que decirte. Y cuando le dice eso, la abraza y dice, ya no me digas nada. Bueno, en los actos, no me digas nada. El papá dice, yo soy tan inseguro, pasivo, dependiente y estoy tan muerto que no quiero ni saberlo, aunque me lo acabas de decir en mi cara. Cínicamente te voy a aceptar en tu psicopatía y ni siquiera lo voy a preguntar. Es ahí el sometimiento completo, donde ahora a mí me parece ese buen manejo del director, que ahora nos tenían duda de que si el papá tenía o no claridad de que lo había hecho, el director nos dice claramente, todo el tiempo supo que sí era verdad, pero no le quiso creer ella no porque estuviera en la duda, ¿no? Si le creía a su hijo que también era un transgresor o a ella, sino que es donde nos muestra, yo estoy tan derrotado que voy a aceptar lo que sea. Tú mandas. Entonces es interesantísimo porque no se parece a la tragedia de Edipo, donde No. aquí los ¿Tú qué poderosos son crees? los hombres, sino más bien ella queda como una nueva fémina encumbrada en el poder, con un poder fálico, ¿no? Porque este poder es el poder fálico, el del patriarcado, pues, y es el cinismo de ella que queda encumbrada, y aquí se hace lo que ella dice, y se va a estar, perdón por la palabra, se va a estar cogiendo a los dos, porque el otro que ya está muerto, que decidió rendirse, lo va a hacer descaradamente y ya no necesita estar ni siquiera en ese momento crítico en donde el papá ya sabía por parte del hijo. Ahora se va a hacer tonto y ya le dijo, no,
ni siquiera quiero que me lo digas, porque ella se acercó como para decírselo. Y él dijo, no, ni siquiera me lo digas. O sea, yo estoy anulado, aquí mandas tú. Oye, no, hombre, Javier, Fuertísima. ahora sí, interpretamos muy diferente la película. Qué bueno, me da gusto. Eh, Fíjate, yo creo que, bueno, obviamente lo que tú dices, él no quería ver las cosas, nunca quiso ver las cosas, él lo sabía desde siempre, lo sabía, desde el momento que ella lo dejó por el hijo y se fue cuando tenían la cena en su casa con los amigos de la edad y ella se fue con el muchacho este y después todo lo que pasa, él siempre lo supo, pero no lo quería saber. Lo supo, pero le importaba más creerle a ella que al muchacho. Pero fíjate, yo creo que el final, diferente a ti, nunca te dicen al final qué va a ser lo siguiente que va a pasar. Pero yo creo que lo siguiente que va a pasar es que él, ante tal prueba que ya es tan obvia, porque antes había como cosas así volátiles, sí sabía, pero no sabía, pero tampoco era tan claro. Pero ahora ya es tan claro que ahora va a actuar en favor del hijo. Eso es lo que yo creo. Y tú piensas todo lo contrario, está bien, pero yo así lo vi, porque ahí ese final te lo dejan abierto. Ahora sí que para que el espectador lo llene con lo que es uno, el espectador, ¿no? Pero yo creo que eso va a pasar, que él, como ya es tan claro, ya no hay dudas, ya no hay cómo engañarse, ahora sí va a actuar a favor del hijo. Yo eso pienso. Pues no, yo no, yo creo que al contrario, él está diciendo, Bueno, ¿sabes qué? Aquí mandas tú. Es más, ni me digas que te lo acabas, pero puedo usar una palabra, ¿no? Ni me digas que te lo acabas de coger, porque yo sé que te lo acabas de coger porque te tardaste una hora y estás fría. Pero sabes que ni me digas, no quiero saberlo. Entonces ella va a poder hacer lo que se le pegue la gana, que es el paraíso de un psicópata. Entonces tenemos ahí la ley, el complejo de Edipo, que finalmente acaba en realidad en una mujer nueva, una mujer en ese sentido que no está en las tragedias griegas, es una mujer que se encumbra psicopáticamente y es el que ejerce el poder fálico totalmente, ¿no? O sea, por eso me pareció una película impactante, buenísima, impactante, muy sí. bien lograda y con todos estos elementos psicodinámicos para estarlos discutiendo. Exacto. Y bueno, yo quería recomendar una película que es algo parecida. Si a alguien le interesa este tema, se llama Obsesión con Jeremy Irons y Juliette Binoche. No sé si tú la viste, Javier. Buenísima, Buenísima, pero pues, buenísima. ese es otro, ¿no? Esta es esta chica guapa, seductora, que anda este, con el hijo de un hombre muy importante en Inglaterra, casado en un super matrimonio con un puestazo en la política, y cómo él se enamora de Juliette Binoche, Jeremy Irons, y es algo que a mí me parece algo parecido donde también es una cosa sexual muy fuerte, pero más que sexual, por eso se llama obsesión, por eso en inglés se llama damage, que todavía es más, es daño, ¿no? Un daño que ya va a ser irreparable para toda la familia, para siempre. Es una de mis películas favoritas y si a ustedes les interesa este tema de culpa y deseo, los invito a que vean esta gran película de obsesión, que es una cosa parecida, pero obviamente pues, no igual porque no es la misma película, ¿no? Ujú. Esa no hay que spoilearla porque entonces es otra, pero estaría bueno que Sí, comentáramos esa, ¿eh? Es tan buena esa ay, no, conversación esa es gráfico increíble, que creo es que tendríamos que increíble. comentarla también. Es una gran película. Sí, y es un Y fíjate poquito que este tema, ¿no? De lo que tú dices, de las familias, de qué pasa cuando se transgreden estas reglas, qué consecuencias tienen, cómo se destruyen, todo esto, ¿no? y además, fíjate qué interesante, porque el título que acabas de decir, Damash, me Ujú. parece que precisamente es el título perfecto para todos esos atentados a los grandes organizadores sociales, ¿no? Que el incesto es por naturaleza el gran organizador social, el incesto.
por ahí dicen muy bien, yo creo, que así como la Constitución está hecha para que los ciudadanos nos defendamos de los que tienen poder, la Constitución está hecha para quitarle el poder a los que tienen el poder. Asimismo, los organizadores sociales, como el incesto, están hechos para proteger a los niños de sus papás, de los papás enfermos, ¿no? Y entonces ese organizador social protegería a los menores de edad. Y aquí vemos precisamente un caso donde el menor de edad que aparentemente estaba muy rebelde, un adolescente así muy calculador, frío, tremendo, pues acaba siendo la víctima de la señora. Entonces tenemos ahí muy interesante porque el romper los organizadores sociales como el incesto provoca damage, daños irreversibles en una familia. Exactamente. Sí, totalmente. Em, ¿Qué te iba a decir? ¿Tú crees, por ejemplo, qué te iba a decir? Que para ¿cómo decirte? Para los mexicanos, esta película sería más fuerte que para los franceses. A mí me da la impresión que los franceses tienen otra, como una mentalidad mucho más abierta, ¿no? Para poder, digo, obviamente en cualquier sociedad esto hace daño, pero como que los franceses están como más acostumbrados a ver estas películas más abiertas, ¿no? Con estos temas más fuertes, no sé cómo tú veas. Fíjate, yo tampoco lo veo así. Yo sí creo que el incesto es un organizador para toda la tradición judio-cristiana fuertísimo. O sea, fuera de, digamos, digo, la tradición judio-cristiana y también muchas orientales, ¿no? El incesto es el organizador social por excelencia. Entonces yo creo que el incesto siempre va a ser un problema difícil en todas las culturas y tal vez menos en la egipcia, ¿no? Que pues para mantener el poder se tenían que estar casando en la misma familia noble, ¿no? Tal vez ahí no, porque era parte de la forma de mantener el poder, pero creo que en Occidente es igual de fuerte el incesto, aquí en toda Europa y en toda América Latina. Sí, creo que es No, igual. es que no dije, no comenté eso, sino, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, sino que me gusta el cine francés porque se atreven a explorar estos temas muy abiertamente. Eso es lo que me gusta de los franceses, que cualquier tema de estos fuertísimos lo exploran así, paz, tal cual, y que siento que a veces en el México, que es como más tradicional, este tema en una película sería como más difícil. Y en cambio en Francia estos temas abundan en las películas francesas y eso me gusta. Eso es lo que quise decir. No, hombre, lo del incesto, pues claro que sí, en todos lados. Pues muy bien, ¿no? Creo que vimos una gran película, Claudia. Creo Sí, que la verdad, sí. una gran película, se la recomendamos. Bueno, Javier, pues ya nos despedimos y hasta la próxima. Pues muy bien, muchas gracias otra vez, ¿eh? Claudia, siempre es un placer estar juntos en esto. Hasta luego, Javier. Bye, que estén muy bien.